Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4, conformado por mi persona Génesis Amaguaña, Angie Mite, Pedro Santamaría, Joel Lizano y Brittany Vaquerizo. Nuestro tema es la presión de un grupo y su incidencia en los grupos interpersonales. Saludos con todos, mi nombre es Joel Lizano. Vamos a hablar acerca de la presión de un grupo y su incidencia en grupos interpersonales. A continuación voy a dar una pequeña introducción. La presión de un grupo se define simplemente como la influencia que ejercen los miembros de un mismo grupo social sobre otros para que hagan cosas que de otro modo no harían. Sin embargo, la mayoría de las veces la presión de un grupo es más difícil de detectar. A veces un grupo puede enviar señales, puede enviar sugerencias sutiles sin decir nada directamente, que implican que uno debe vestirse, hablar o comportarse de alguna manera, adaptando actitudes específicas sobre política, estudio, religión, entre otras cosas más, para que así puedas obtener una aprobación o una aceptación. Planteamiento del problema. Vamos a dar un pequeño problema en este momento, donde nos dice que el individuo que es totalmente nuevo en un lugar o espacio tomará la decisión de formar parte de un grupo social. Como primer punto, tratará de caerle bien al grupo, adoptando comportamientos que se adapten a los estándares o patrones de comportamiento que son patrón agresivo, patrón pasivo, prosocial, entre otros, dependiendo para que haya decidido pertenecer a ese grupo. Sus decisiones ahora comenzarán a encajar con ese grupo. Esto nos va a llevar a formar un vínculo con los demás compañeros. Problemática. Vamos a dar la problemática. ¿De verdad podría cambiar la manera social de actuar de una persona por pertenecer a un grupo social? Esa vendría a ser la problemática. A continuación voy a dar el objetivo general. Analizamos la incidencia de la presión de un grupo en los grupos interpersonales, identificando cómo influye el comportamiento, la toma de decisiones y las relaciones entre las personas. Voy a dar un objetivo en específico. Definir el concepto de presión de grupo y sus principales características de la perspectiva de la psicología social. Identificar los factores que favorecen la presión de un grupo en los grupos interpersonales. Analizar las consecuencias positivas y negativas que la presión de grupo genera en el comportamiento y las relaciones interpersonales. Proponer estrategias que permitan fortalecer la autonomía, el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables frente a la influencia de un grupo. Muchas gracias. Yo les voy a explicar en cuanto al marco teórico, la presión del grupo, cómo se relaciona en la influencia social y las relaciones interpersonales. Podemos decir que la presión de grupo en esta vida universitaria resulta de la interacción constante entre los diferentes estudiantes de los diferentes grupos a los que pertenecen. Podemos decir que estas como grupos de trabajo, como grupos de ensayo, de estudio o espacios de convivencia. Estas relaciones influyen en cómo las personas piensan, toman decisiones, cómo actúan, porque cada grupo transmite diferentes valores, diferentes expectativas que moldean el comportamiento de sus miembros. Podemos decir que esta influencia es parte del proceso de socialización, en que los individuos incorporan patrones de conductas adquiridos desde pequeños, que es la familia y la sociedad. En el contexto universitario podemos decir que esta presión es de los pares, pueden promover su cooperación, la motivación y el compromiso académico que estos deben tener. Sin embargo, también puede ver que algunos estudiantes cambien sus creencias o comportamientos para poder lograr ser aceptados en su grupo o evitar el rechazo de sus compañeros. En la influencia social podemos decir que estos estudiantes desarrollan sus pensamientos, sentimientos y comportamientos a través de interacciones constantes con quienes los rodean, o sea, sus amigos, su grupo de amigos. Podemos decir que esta presencia o las opiniones y las expectativas de los demás pueden influir realmente en forma a una persona cómo actúa o toma decisiones, incluso si esta influencia no es directa. Desde la psicología social podemos decir que este proceso permite comprender cómo el entorno y las relaciones con los demás moldean el comportamiento humano y explica por qué muchas acciones y sus actitudes cambian. En las relaciones interpersonales tenemos que cuando hablamos de esta podemos referirnos a un vínculo que existe entre dos o más personas, basado en sentimientos, emociones e intereses, o actividades sociales, entre otros. Podemos decir que este tipo de relación es esencial para la vida social
y se ve de diferentes formas en muchos escenarios cotidianos, como la familia, los amigos, el lugar de trabajo o el club deportivo, incluso realmente un matrimonio, donde dos o más personas tienen la oportunidad de comunicarse continuamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi parte corresponde al diseño del estudio y la selección de la muestra de la recopilación de los datos. En nuestro trabajo quisimos conocer cómo influye la presión de los compañeros en las decisiones académicas de los estudiantes universitarios cuando realizan los trabajos en grupo. Para ello realizamos una investigación de enfoque cuantitativo, ya que utilizamos una encuesta para recopilar la información. La encuesta estuvo conformada por 10 preguntas por una escala de respuestas: nunca, rara vez, a veces, casi siempre y siempre. La población de nuestro estudio estuvo formado por 21 estudiantes del curso POM 20 de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Inicialmente esperamos obtener 15 respuestas, pero finalmente participaron de manera voluntaria 12 compañeros, quienes conformaron la muestra de nuestra investigación. Después de aplicar la encuesta y organizar todas las respuestas, elaboramos los gráficos para analizar los resultados. Con esta información pudimos conocer en qué medida la opinión y la influencia de los compañeros afectan en las decisiones académicas y el trabajo en equipo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hoy día vamos a hacer lo que es más que todo la presentación de mi parte de la fase práctica, análisis de datos y el diagnóstico estadístico. Bueno, en el cual vamos a tener un poco en contexto que se puede destacar que para garantizar el rigor de esta investigación, el estudio se construyó bajo un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo y de corte transversal, en el cual recopilamos los datos de manera voluntaria y anónima en una muestra efectiva de 14 estudiantes pertenecientes al curso POM 20 de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El instrumento aplicado fue el cuestionario cerrado de 10 reactivos medidos rigurosamente a través de una escala Likert de 5 niveles que abarca desde nunca hasta siempre. Este tamaño muestra, de la muestra nos proporciona un mapa de calor sumamente preciso sobre las pautas de interacción, control y cohesión que ocurren en nuestro propio endogrupo en un día a día. Bueno, aquí vamos a tocar el tema de que nuestros primeros resultados evalúan que tanto depende el juicio individual del criterio del grupo antes de ejecutar una acción. Al analizar las frecuencias de respuestas altas en los reactivos unidos de los datos, pues son contundentes. Tenemos claro que en un abrumador 85,7% de los estudiantes afirma que siempre o casi siempre considera la opinión de sus pares antes de tomar una decisión académica. Además, el 64,3% reconoce que las opiniones del grupo influyen de manera directa en la forma que ejecutan y realizan sus trabajos universitarios. Desde la perspectiva de la psicología de los grupos, pues digamos que por así decirlo, que el psicólogo Leon Festinger, en su teoría de la cohesión grupal, explicaba que en los colectivos con alta atracción interpersonal se activa una interdependencia cognitiva. Bueno, los estudiantes, por así decirlo, no toman decisiones de forma aislada, unifican y moldean su juicio y comportamiento para salvaguardar la homeostasis y el equilibrio operativo de sus equipos. Bueno, aquí tenemos muy en claro que, sin embargo, esta interdependencia cognitiva tiene una delgada línea que lo separa de la pérdida de autonomía. Al evaluar los datos de sometimiento en los reactivos 3 y 5, nos encontramos con la conformidad en su estado más puro. Como observamos en la gráfica, un alarmante 71,5% de los estudiantes admite que sufre de sumisión cognitiva, es decir, cambia de opinión tras oír el criterio de la mayoría. Y el dato es más drástico de nuestro... más, es más drástico del diagnóstico porque el 100% de los encuestados reconoce que de forma fáctica suele aceptar las decisiones colectivas de la mayoría para mantener el trabajo operativo y evitar conflictos. Esto nos traslada directamente a los experimentos de conformidad de Solomon Asch,
Ash demostró que un sujeto racional es capaz de sacrificar su propio juicio con tal de evitar el aislamiento irracional, el rechazo o el conflicto directo. En el contexto universitario, el peso de la influencia social, pues tenemos claro que la normativa es tan fuerte que se prefiere una unanimidad superficial sobre la corrección técnica de la tarea, por así decirlo. Bueno, tenemos claro que a partir de esto emerge el hallazgo psicológico más fascinante de la investigación, una marcada contradicción relacional. Al analizar el reactivo 4, observamos que el 78,6% de los estudiantes afirma sentirse cómodo expresando ideas discrepantes de forma verbal ante sus compañeros. Aquí está la paradoja, casi el 80% percibe subjetivamente que posee la autonomía y la comodidad para disentir pero en realidad, o sea, es como es práctica. Pues como se demostró en el reactivo anterior, el 100% termina suprimiendo sus dudas y plegándose a las mayorías, pero se nos genera una duda. ¿Por qué ocurre esta brecha entre lo que creen sentir y lo que hacen? Bueno, digamos que la psicología social lo explica mediante la acción conjunta de dos fenómenos. Primero, el sesgo de deseabilidad social, ya que por ello nos autodefinimos como seres independientes en una encuesta. Segundo, la disonancia cognitiva. Como nuestra necesidad de pertenencia nos obliga a conformarnos de forma fáctica, el cerebro enmascara esa sumisión convenciéndonos de que estuvimos de acuerdo por elección libre, por así decirlo. Y bueno, para concluir, nuestro diagnóstico estadístico nos deja dos conclusiones medulares. Primero, que las opiniones de los padres modulan de forma directa la toma de decisiones individuales. Segundo, que el más del 70% de los estudiantes prefiere ceder ante el conformismo normativo para mitigar las tensiones emocionales grupales. Como futuros profesionales de la psicología, pues nuestro rol no es solo diagnosticar el pensamiento de grupo, sino proponer soluciones. Por ello, nuestra recomendación práctica institucional es la delegación formal y rotativa del rol del abogado del diablo dentro de los equipos de trabajo, al asignarle obligatoriamente a un miembro la tarea de evaluar, criticar y buscar alternativas a las ideas de la mayoría. Legitimamos el disenso de la forma, o sea, para que tengan en cuenta es disentir, o sea, que ya no se interpreta como un ataque personal a la armonía del equipo, sino como un requisito de la tarea, rompiendo el conformismo silencioso y elevando la calidad de nuestro aprendizaje. Gracias. Estimada docente y compañeros, en representación de nuestro grupo, hoy resumimos los hallazgos claves de nuestra investigación. Y uno de ellos es la alta influencia mutua, la conformidad por evitar problemas o conflictos, la contradicción del disenso y del doble impacto. Para cerrar, las conclusiones de nuestro equipo son: la presión del grupo influye de forma real y directa en las decisiones de todos los universitarios. Se cede ante la mayoría para salvaguardar la armonía del equipo y evitar problemas o tensiones. El rendimiento individual sigue muy condicionado por la necesidad de aprobación del grupo. Muchas gracias de parte de todo nuestro grupo número 4. Este fue nuestro examen final.